se nos da la matriz A, y se nos pide encontrar los valores propios y los vectores propios correspondientes. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, un valor propio de A es una lambda escalar tal que el determinante de lambda I menos A es igual a 0. Entonces necesitamos resolver esta ecuación aquí para lambda para encontrar los valores propios. Y luego los vectores propios de A correspondientes a lambda son las soluciones distintas de 0 de esta ecuación aquí que resolveré para el vector X. Primero encontremos los valores propios. Y ya he configurado algo de esto. Aquí tenemos el determinante de lambda multiplicado por la matriz de identidad de 2 por 2, que será esta matriz aquí, menos la matriz A dada debe ser igual a 0. Al realizar la resta de la matriz, observe cómo tenemos lambda menos 6, 0 menos 3 negativos que son 3, 0 menos negativo 2, que es 2. Y lambda menos 1. Entonces, el siguiente paso es encontrar el valor del determinante. ¿Cuál es este producto, menos este producto, que nuevamente debe ser igual a 0? Entonces tenemos la cantidad lambda menos 6 veces la cantidad lambda menos 1 menos 3 veces 2. Debe ser igual a 0. Avancemos y multipliquemos esto. Tenemos lambda al cuadrado menos una lambda menos 6 lambda. Eso es menos 7 lambda. Más 6 menos 6 es igual a 0. Entonces, simplificando, tenemos lambda al cuadrado menos 7 lambda es igual a 0. Resolviendo por factorización, tenemos lambda multiplicado por la cantidad lambda menos 7 igual a 0. Observe cómo tenemos lambda es igual a 0. O lambda es igual a 7. Entonces los valores propios son lambda sub 1 es igual a 0. Y lambda sub 2 es igual a 7. Ahora que tenemos los valores propios, encontraremos los vectores propios correspondientes. Y nuevamente, hacemos esto resolviendo esta ecuación aquí para el vector X. Primero, encontremos que el valor propio correspondiente a lambda es igual a 0. Entonces, lambda sub 1 es igual a 0. De nuevo, nuestra ecuación está aquí. Tenemos lambda I, que es esta matriz aquí, menos la matriz A dada que está aquí. Veces el vector propio del vector X es igual al vector 0. Y nuevamente, realizar la resta de la matriz nos da esta matriz aquí. Los componentes del vector X son X sub 1, X sub 2. Y aquí está el vector 0. Entonces, para nuestro próximo paso, sustituiremos 0 por lambda. Entonces esta matriz sería negativa 6, 3, 2, 1 negativo. Avancemos y resolvamos este sistema. Usando una matriz aumentada. Entonces, el mismo sistema que una matriz aumentada sería una matriz de 2 por 3. Donde la primera fila sería negativa 6, 3, 0. La segunda fila sería 2, negativa, 0. Y ahora escribiré esto en forma escalonada reducida. Observe que 3 veces 2 más 6 negativos serían 0. Reemplacemos la fila 2 con 3 filas de tiempo 2 más la fila 1. Y para hacer que este elemento sea positivo aquí, reemplacemos la fila 1 con 1 6 veces negativo la fila 1. Entonces negativo 1 6 veces negativo 6 es 1. Negativo 1 6 por 3 es negativo 1 2. Y luego negativo 1 6 veces 0 es 0. Y ahora para la fila 2, tendremos 3 veces 2 más 6 negativos, eso es 0. Y luego 3 veces 1 negativo, más 3 también es 0. Y 3 veces 0 más 0 es 0. Observe cómo tenemos una fila de ceros. Lo que significa que hay un número infinito de vectores propios. Al observar esta primera fila, observe cómo esto nos dice que x sub 1 menos 1 2 veces x sub 2 debe ser igual a 0. Entonces, si resolvemos esto para x sub 1, tendríamos x sub 1 es igual a 1 2 veces x sub 2. Si quisiéramos evitar fracciones, podríamos multiplicar ambos lados por 2. Lo que nos daría 2 veces x sub 1 es igual a x sub 2. Entonces, los vectores propios correspondientes a lambda igual a 0 serían el vector x, que es igual. Debido a que tenemos un número infinito de vectores, prioricemos esto con la variable t. Si dejamos que x sub 1 sea igual a t, observe cómo x sub 2 sería 2t. Que también podríamos expresar como t veces el vector con una componente x de 1 y una componente a de 2.
Pero, recuerde, el vector propio no puede ser el vector 0. Digamos también que t no puede ser igual a 0. Ahora, encontremos que los vectores propios correspondientes a lambda son iguales a 7. Así que volveremos a pasar por el mismo proceso, con lambda sub 2 igual a 7. Entonces, de nuevo, aquí está la ecuación que tenemos que resolver para el vector x, realizar la resta de la matriz que nos da la matriz aquí. Y ahora sustituimos 7 por lambda. Entonces 7 menos 6 es 1. Entonces tenemos 1, 3, 2. Y 7 menos 1 es 6. Nuevamente, escribamos esto como una matriz aumentada. Y escríbalo en forma escalonada reducida. Entonces la primera fila sería 1, 3, 0. La segunda fila sería 2, 6, 0. Tenga en cuenta que negativo 2 veces 1 más 2 sería 0. Reemplacemos la fila 2 con negativa 2 veces la fila 1 más la fila 2. Entonces la fila 1 permanece igual. La fila 2 sería negativa 2 veces 1 más 2 es 0. Entonces tendríamos negativo 2 veces 3 más 6 que es 0. Y, por supuesto, negativo 2 veces 0 más 0 también es 0. Nuevamente, tenemos una fila de ceros que esperamos. Al observar esta primera fila, observe cómo esto nos dice que x sub 1 más 3 veces x sub 2 debe ser igual a 0. Resolviendo para x sub 1, tendríamos x sub 1 es igual a negativo 3 veces x sub 2. Lo que significa que los vectores propios correspondientes a lambda equivalen a 7 serían el vector x, que tiene un componente xd. En este caso, dejemos que x sub 2 sea igual a t. Y por lo tanto, x sub 1 sería igual a negativo 3t. Ahora, si queremos, podemos escribir esto como t veces el vector con un componente x de 3 negativos y un componente y de 1. Entonces, cualquier múltiplo de este vector sería un vector propio correspondiente, de nuevo donde t no puede ser igual a 0. Para resumir lo que encontramos que los valores propios de la matriz A son lambda sub 1 igual a 0. Y lambda sub 2 es igual a 7. Los vectores propios correspondientes a lambda sub 1 igual a 0 son los vectores x en esta forma aquí, donde t no es igual a 0. También podemos decir que el espacio propio correspondiente a lambda sub 1 es igual a 0 está dado por el intervalo de este vector. Y los vectores propios correspondientes a lambda sub 2 iguales a 7 son los vectores x en esta forma, nuevamente donde t no puede ser igual a 0. Y se da el espacio propio correspondiente a lambda sub 2 igual a 7 por este lapso de este vector. Espero que hayas encontrado esto útil.